Responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta emisión que hacemos de 10 a 11 de la mañana, siempre trayéndoles a ustedes las mejores ideas, propuestas, análisis, todo lo que está pasando dentro y fuera de Costa Rica para poder entender mejor cuál es la realidad de lo que está pasando y cuál es la realidad de lo que está pasando en Costa Rica y cómo podemos desarrollar ideas que podamos generar de formas más conjuntas y así generar un ambiente más propenso a la co-creación, donde todos podamos hacer de este el mejor país posible para que todos podamos crecer y, en definitiva, para que nuestros hijos y nietos puedan tener la posibilidad de disfrutar una mejor Costa Rica. El día de hoy tenemos como invitado ya de forma casi que permanente, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, al excongresista Ronnie Monge. Con él vamos a estar tratando temas de actualidad política. Vamos a estar evaluando cómo camina Costa Rica en lo político semana a semana para ir quitando piedras en el camino, para ir aclarando ideas y para poder facilitarle a todos ustedes sin distingo de la bandera que ustedes quieran levantar. Siempre promoverles a ustedes la iniciativa de la participación política, electoral, porque así es como se hace democracia y así es como nos aseguramos que podamos tener mejores propuestas y mejores gobiernos que nos puedan llevar adelante cada cuatrienio. Don Ronnie, bienvenido. Muy buenos días, don Jonathan. Me sentí como jugador de fútbol fichado. Ahora ya tengo todos los lunes que venir acá. De verdad que te agradezco la oportunidad. De verdad que en los últimos años, desde el 2018 que yo salí de la Asamblea Legislativa, me he dedicado un poco a estudiar y ver lo que pasa en el país. Nunca he negado mi militancia política, pero todos los que me conocen han visto que hay un distanciamiento de algunas decisiones que se toman al partido que yo he pertenecido, pero siempre con ganas más que de apoyar a un partido político es ver cómo informamos y cómo educamos a nivel de los costarricenses de la importancia de conocer sobre la política, sobre los partidos políticos, sobre los participantes, para que podamos tomar decisiones informadas. Como yo digo siempre, no importa por quién vote, lo primero es vaya y vote. Uh-huh. Lo segundo es, si va a ir a votar, ya estás haciendo un ejercicio de sacar tiempo para ir a votar. Así es. Saquemos el otro tiempo que es informarnos. Para votar bien. Para votar lo mejor posible. Y habrá gente que dice, todos son iguales. No todos son iguales. Por eso cada 4 años hay diferencias en lo que pasa en el país dependiendo a quiénes elijamos, tanto a nivel comunal como a nivel nacional. Entonces sí hay diferencias costarricenses. Analicemos esas diferencias y pensemos cuál es la idea y cuál es el modelo de país que queremos. Y quien se ajuste más a eso, no solo en el dicho, sino en el hecho, ese debería ser nuestra opción. Y sobre todo, si tienen la opción, preguntarles a quienes aspiran, primeramente en sus comunidades para las diputaciones, pensando en elecciones de 2026, pero si tienen la oportunidad de tener en algún momento algún candidato o candidata enfrente, pregúntenle para qué quieren ser presidentes. Yo creo que si tienen claro para qué quieren, no importa tanto el plan de gobierno, no importa tanto muchas cosas, es una persona que sabe para qué quiere llegar ahí, no a alguien que pusieron o alguien que por ego quiere estar ahí, pero que no tiene ni la más remota idea qué es lo que quiere ir a hacer desde la presidencia o la Asamblea Legislativa del país. Dos puntos, Ronnie, porque me gustó la forma en que introduciste... lo del fichaje. Sí, lo del fichaje. me gustó. El tema es, uno,
tenemos que conocernos a nosotros mismos para saber a quién apoyar. Porque si no, vamos a terminar apoyando a alguien que en el grosso de las ideas pues se distancia muchísimo lo que nosotros pensamos, cada uno. Por eso primero es entendernos nosotros de qué queremos para poder ir y buscar la mejor propuesta. Y número 2, cuando usted se encuentre a un candidato a diputado, a presidente, y pueda hacerle esa pregunta que acaba de hacer Ronnie, escuche la respuesta, porque hay respuestas ensayadas, hay respuestas meditadas y hay respuestas espontáneas. Valore mucho cómo le están planteando la respuesta a esa pregunta, que es muy importante, porque a raíz de eso usted va a saber si puede generársele confianza o no a esa persona para poder decidir por usted cómo va a vivir usted durante los próximos 4 años y en adelante. Porque en la Asamblea se hacen leyes que todavía están vigentes, las que se hicieron en los 70s, ahí están. Y hay decisiones en el Ejecutivo que todavía nos afectan y ya la gente se fue hace rato y nos sigue afectando. Entonces, tengan claridad de qué es lo que buscan, búsquenlo con tranquilidad, hay suficiente tiempo y después decidan. No voten a ganar, porque no necesariamente están ganando al rato y están perdiendo y están facilitándole la mesa de trabajo a alguien que no va con lo que usted está pensando. Pero además, ¿cuál es el objetivo tal por el que va adelante en las encuestas? Es que mucha gente se decide al final por eso. O sea, voto a no perder. Ustedes saben que a mí eso, cuando era más pequeño, me hacía mucha gracia porque cuando no era tan sistemático el estudio de la estadística en Costa Rica, las encuestas era, en mis tiempos chiquillos, contar banderas en los techos de las casas. Para los más jóvenes, cuando venía la campaña electoral, en los barrios, en las casas, uno pasaba en el bus o en el carro y lo que viera solo banderas a lo largo del camino en Costa Rica. Pero era muy curioso porque había algunos barrios que en algún momento estaban forrados de un color y una mañana de repente amanecían de otro color. Y pasaba mucho porque los líderes comunales llegaban y hablaban con la gente y les decían por qué era mejor o no tan buena esta opción, y la gente creía mucho en el dirigente comunal, en las acciones de desarrollo, en sus líderes. Hoy, el liderazgo comunal, creo que a alguna gente no le va a gustar la cosa, ha pasado a un segundo plano y es más importante lo que ves en redes sociales y te informan así. Por eso también los medios de comunicación tradicionales han perdido un poquito el ritmo que tenían de crecimiento de información en relación a las redes sociales. Pero bueno, esa era la encuesta. Y efectivamente, uno escuchaba o yo escuchaba gente que te decía, y es que vea, hay más banderas. Es que ya no son tantos los partidos que ya no puse ningún color para que... No, que la bandera... ¿Verdad? Que ya no hay ningún dorado. Yo creo que no hay ninguna bandera que tenga dorado. Mira, sí. Dorado y plateado, voy a usar eso. Hay más del color dorado o hay más del plateado. Hay que votar por ese porque es el que va a ganar. Entonces me da la idea de como que la gente esperaba votar a ganar como para poder llegar algún día con el que ganó y decirle, yo voté por usted, necesito que me haga este favor. Porque sí pasamos de una política que era, no podemos poner los vendas en los ojos, de que era muy mercadera. O sea, sí. Mercader, sí, o sea, habían puestos a cambio, todo lo demás. El país avanzó y se hicieron cosas porque era más fácil definitivamente ponerse entre dos de acuerdo que entre 8 o 9. Para bien o para mal, era más fácil ponerse de acuerdo. Pero la gente llegaba a cobrar su voto. Mira, sobre eso me han dicho que a veces incluso en el bipartidismo era complicado ponerse de acuerdo. Sí, pero era más fácil. Había menos opciones de ir a buscar los votos, había que ponerse de acuerdo, sí o sí, durara poco, durara mucho. Y creo que los 2 o 3 partidos que habían, o sea, como emergentes, los de izquierda o alguno que otro liderazgo fuerte en la Asamblea Legislativa como el de Cachimbal. Cachimbal siempre estuvo. Te permitía de una u otra manera llegar a tener los votos necesarios para poder plasmar los acuerdos que el Ejecutivo quería. Usualmente al Ejecutivo le faltaba 1, 2 o 3 votos en la Asamblea Legislativa, que no era tan difícil de conseguir, inclusive hasta con el partido plateado si eran los dorados o con el dorado si eran los plateados.
¿Por qué? Porque le llevaban obra comunal, existía aquello de las partidas específicas y entonces llegaban con chequera en mano en las comunidades y esas personas se aseguraban de una u otra manera en 4 años después de que salieran volver a la Asamblea Legislativa, y veíamos asambleas legislativas o diputados que sin que hubiera carrera legislativa estaban muy presentes en las asambleas legislativas de este país. Yo creo que ya el mundo cambió y ya no se pueden ir a pedir favores. O votamos por lo que creemos que es lo correcto para el país, pero votar porque la encuesta dice que este va ganando, ya no hay esa maniobra política de ayudar a nadie. Quien no tiene los requisitos no puede ser nombrado, pues, en muy pocos casos, o los puestos de absoluta confianza que siempre tiene el Poder Ejecutivo y las autónomas, pero que son muy reducidos. Ya no es esa piñata que existía otra hora. Y en la Asamblea tampoco. Ni en la Asamblea, es más técnico, los nombramientos en propiedad son cada vez menores, entonces todo eso, ese margen cada vez es más reducido. Entonces yo sí creo que, dicho esto de las encuestas, de las banderas, es importante entender por qué votamos. Primero hay que entender que hay que votar. Vamos a ver. Esto es casi que... O sea, la democracia llama a votar. Entonces debemos empezar por definir qué es la democracia. Así es. Y no circunscribirla al voto. Y no circunscribirla. Es la acción ciudadana participando para mejorar el entorno, el país, el cantón, el distrito y la comunidad donde vivimos. Tenemos democracia cuando vamos y somos parte de una asociación de desarrollo comunal y somos activistas y logramos que esa asociación tenga de una u otra manera incidencia. Hay democracia cuando tenemos la posibilidad de elegir y ser parte de un comité cantonal de deportes que fomenta el ocio, el recreo versus la droga en una comunidad. Hay democracia cada vez que tenemos libertad. Y decía Julio María Sanguinetti en 1989, parafraseando una frase griega, que donde haya un costarricense, esté donde esté, hay democracia. La democracia es algo muy bonito porque sí creo que está inherente a nosotros. Si bien es cierto, en 1989, cuando celebrábamos 100 años de democracia, no son tan reales porque en el 17 tuvimos ese corte constitucional cuando don Alfredo González Flores quiso poner impuestos y se lo volaron las clases más poderosas y tuvimos un corte ahí, pero pequeño, de los Tinoco. Creo que lo alargamos. 2 años fueron, ¿verdad? Creo que lo alargan, sí, porque en el 20 gana, es presidente el ramonense. Ascensión, no. Ahorita, Julio Acosta, 1920. No me acuerdo. Bueno, por ahí creo que es Julio el que entra al gobierno antes de que vuelvan a asumir Cleto y Rodrigo Jiménez. Jesús es el papá. Ya voy andando con un lapso mental. Bueno, Cleto González y Jiménez, que gobernaron en los principios del siglo pasado. Pero somos tan demócratas de vacilón, ¿verdad? Que lo que hicimos fue quitar no la fotografía, es el retrato de Tinoco de la Asamblea Legislativa. Entonces, como por arte de magia, borramos esos 2 años oscuros de la historia de Costa Rica y entonces alargamos la historia de la democracia de 1989 hasta 1889, desde 1989. En 1889 las elecciones eran de tercer grado y terminan poniendo a Carlos Durán en una transición para que José Joaquín Rodríguez no llegara en inicio al poder. Al final asume su periodo constitucional y rompiendo inclusive ese voto de democracia, las cacerolas que hubo en 1889 por darle el poder a José Joaquín Rodríguez. José Joaquín Rodríguez impulsa a su cuñado, a Rafael Iglesias, con fraude electoral. Entonces, vemos cómo la historia ha sido no tan transparente en esos años de democracia. Pero igual, como digo yo, la democracia tiene muchas imperfecciones, a veces no me gusta,
Pero es la mejor versión. Pero es lo mejor que conozco de las formas de representación que hemos tenido. ¿Podrán venir otras? Claro que podrán venir otras. Ronnie, cuando hablamos de la confianza de la gente para dar y ceder su voto en las elecciones, el tema de qué me ofrecen para no ver a la persona candidato como depositario bueno o malo, qué me dan a cambio, eso termina como ensuciando un poco el tema de la transparencia, porque al final de cuentas la gente busca a alguien que le responda, pero el que le responde le dice, deme el voto y yo a cambio le doy X. Entonces hay gente que dice, no quiero votar por los mismos, quiero votar por alguien diferente, y cuando viene alguien diferente dice, estaba mejor donde estaba antes porque por lo menos sabían hacer las cosas. ¿Cómo podemos madurar políticamente para entender quién es la mejor opción y quitarnos del mapa mental el tema de son los mismos de siempre o siempre están haciendo las mismas cosas o todos son iguales? Ok, yo creo que podemos empezar con un análisis de historia, que es, nosotros tendemos a repetir cosas. Lo económico y lo político en Costa Rica y casi que en el mundo siempre han dado de la mano. Nuestros albores de la economía de la Costa Rica colonial se manejaba por el trueque. Uh-huh. Y nos encanta hacer trueque en todo. Yo veo ahora mucho con todo esto de las personas, los influencers que hacen trueque. Entonces, yo te anuncio y recibo productos a cambio. Bueno, eso está mucho en la mentalidad del costarricense, que es, si yo te voy a dar algo, tengo que recibir algo a cambio. Uh-huh. Inclusive a nivel de las parejas. Es algo... ¿Todos así? Sí, o sea, es... Y ahí perdemos la esencia, primero, del ser humano. Uh-huh. Porque la esencia del ser humano, para los que creemos, está en el amor que viene del Creador, de Dios, de la fuente, como ustedes le quieran llamar. Y eso es dar. Sin esperar recibir. Sin esperar nada a cambio. La parte humana, de hecho, es que si yo doy, pero recibo. Entonces... el punto es este. No hay ningún gobierno, ni en el mundo, ni en la historia, que pueda complacer a todos sus ciudadanos. Uh-huh. Es imposible. Siempre va a haber descontentos. Entonces, la gente que está descontenta siempre va a decir, hay que cambiar porque yo no recibí. Siempre habrá un grupo de gente que recibió lo que esperaba, y no porque de repente el gobierno de turno se lo quiso dar, sino porque cumplió promesas y se vio beneficiado de esas acciones políticas que tuvo un gobierno de la República. Pero lo real es que hay gente que está contenta y hay gente que no. ¿Qué pasa? Eso es como cuando un hombre o una mujer dicen, todos son iguales. Entonces, si todos son iguales, ¿por qué duramos tanto eligiendo? Uh-huh. Y la verdad es que dejemos a cualquiera. No es cierto, no todos son iguales. Lo que sí es igual es que todos los partidos políticos se nutren de la sociedad. Y entonces no existe eso que algunos han querido crear de que hay buenos y malos. En todo lado hay buenos y malos. Pero en el mismo grupo. No que ustedes los buenos y yo soy los malos. Hoy, quien tiene el poder y quien tiene el apoyo popular señala gente y dice, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y dennos más poder porque con eso vamos a quitar a los malos, a los que hicieron las cosas mal. Un paréntesis ahí. Cuando se quita un grupo, llega otro grupo. No es que quedan para beneficio de todo el país el espacio vacío. Siempre, es decir, siempre hay una argolla cuando se quita otra. Siempre hay intereses. Siempre hay intereses. Y yo voy a decir algo que siempre he dicho y no me quito. Todos los intereses son válidos. Y son más válidos si usted está dentro de los grupos de interés. Por supuesto. Son menos válidos para los que estamos fuera de los grupos de interés. El punto es que al final vivimos en un país tan pequeño que si nosotros nos ponemos a escarbar, todos esos que se llaman nuevos, que no somos los mismos, que confíen en nosotros... Vienen de los grandes. Y tienen figuras que han estado hasta cuestionadas dentro de los figuras grandes. De hecho, y hagamos un zoom a esto que acabamos de decir. Los partidos del bipartidismo son Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. Si ustedes hacen una revisión de todos los partidos políticos, prácticamente la totalidad o la enorme mayoría de los que están saliendo vienen de ahí, por segundo o tercer grado. O sea, pueden ser los papás o pueden ser los abuelos, Liberación de la Unidad,
Pero de que vienen de esas raíces, vienen de esas raíces. Es que volvemos a lo mismo, es un país muy pequeño. No es que vienen de liberación, vienen de nuestro entorno comunal, de nuestra sociedad. Jonathan, yo le aseguro que si usted y yo nos ponemos a sacar un árbol genealógico y con alguna rama del palo estamos cruzados. Y así me va a pasar con cualquiera de los costarricenses que me está oyendo en este momento. Somos un país muy pequeño. Hubo mucho mestizaje y nos mezclamos entre nosotros, a diferencia del resto de Centroamérica, inclusive de Latinoamérica. Por eso creo que nosotros siempre nos hemos sentido diferentes. El proceso histórico del país es muy diferente a lo que tuvieron los otros países en Latinoamérica. Pero conocernos hace que no hay duda de que aquí, allá o aquí, por acá, siempre va a haber alguien que estuvo él directamente o algún familiar en primero o segundo grado de consanguinidad involucrado fuertemente en uno de estos dos partidos. Pero eliminemos a la Unidad de la Liberación. Nos vamos a encontrar que hubo gente en el Republicano, que nos hubo que en el de Cleto, que en el de Ricardo Jiménez Oriamuro, y que ya me acordé cómo se llamaba. Ya le salió automático. Dios, el único costarricense presidente de los tres poderes de la República. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que entender es, vuelvo a reafirmar, no hay partidos buenos ni malos. En todos los partidos hay gente buena y mala. Y hay gente que es buena que cuando tiene el poder no lo sabe manejar, no la convierte en mala. No está preparada. Solo no está preparada y hace cosas con resultados indebidos. Sí. Pero, y no por mala intención. Y no por malos. Algunos es por falta de conocimiento, algunos, perdón, no se ofendan, pero algunos son por tontos. Porque los usan, los utilizan y son los que dan la cara para que otros se enriquezcan. Y también hay esos otros son los que terminan en la cárcel. Sí, y hay otros que vienen del mundo privado sin conocer el mundo público y empiezan a tomar decisiones con la facilidad de pluma del mundo privado. Y porque en el mundo público no conocen lo que significa la legislación. Exacto. Una cosa, en Costa Rica, aclarando esto, estamos basados por dos principios. Lo que se hace en el derecho privado se llama autonomía de la voluntad. ¿Qué significa eso? Yo puedo hacer cualquier cosa que la ley no prohíba. Entonces, aquí estamos en un programa de radio hablando de temas políticos porque la ley no lo prohíbe. Entonces estamos en el ámbito de lo privado. Pero en el ámbito de lo público rige el principio de legalidad. Yo solo puedo hacer lo que la ley explícitamente dice que puedo hacer. Y voy a ponerles un ejemplo. Hace muchos años, no hace muchos, pero hace algunos años, y sigue pasando, la entrada de Heredia se colapsa. La entrada ahí en el Pirro es muy angosta en el Pirro, por eso lo quiero citar. Esta es una carretera nacional, esta es la Ruta 3 nacional. Sí. La municipalidad tenía los recursos para ampliar un poco, expropiar, hacer el puente más grande y que hubiera más fluidez entrando. ¿Qué pasa? Es ruta nacional. En principio, sin una serie de requisitos y autorizaciones, aunque la municipalidad quiso y tenía los recursos para ampliarlo, no pudo hacerlo. Porque la ley no lo permite. Entonces, hay que entender eso. Aún cosas buenas. Y la gente me dirá, está mal la ley, quitémosla. Bueno, puede ser que sí, pero la ley, mientras que sea ley, hay que respetarla, porque si no, todos la vamos a usar según lo que creamos que es bueno, porque al final son nuestras creencias, no las realidades, y terminamos en algo que se llama anarquía. Es que todo el mundo cree que lo que hace es lo correcto y entonces lo voy a hacer y nadie me diga que no lo puedo hacer. Eso es el pacto social que nos heredó Juan Jacobo Rousseau después de la Revolución Francesa. Aparte de que esa legalidad del mundo público busca también resguardar los dineros que son de todos los costarricenses porque salen de los impuestos que todos pagamos. El sector público no tiene un árbol del cual agarran los billetes y todos los días salen a comprarlo y a pagar lo que se ocupa. Todo sale del mundo privado, directa o indirectamente. Así es. Hay que entender que desde que se acabó el Estado empresario, el frustrado Estado empresario, donde teníamos CODESA. CODESA era la Corporación Nacional de Desarrollo que albergaba ciertas empresas. Rentabilizaban. Generaba recursos, dinero, pero al final generó más pérdidas que ganancias y se tuvo que vender y todos conocemos la historia de estas empresas que algunas existen en manos privadas, como Sempasa, como Fertica, pero otras no.
En lo único que, digamos, nosotros fuimos exitosos y que genera recursos es en el ICE, que es una empresa privada es una empresa pública que nos vende servicios a los y las costarricenses en electricidad y que aún con la entrada de la competencia en telecomunicaciones Se sostuvo. sí se sostuvo, igual que el Instituto Nacional de Seguros. Creo que fuera de esos es complejo hablar de empresas, bueno, y la banca. Ujú. La banca, con las excepciones que hemos tenido del Banco Anglo que quebró, del Bancrédito que quebró, que antes era Banco Crédito Agrícola de Cartago, Que por cierto va a juicio. que va a juicio eso también. Pero al final vamos viendo de dónde salen los recursos del Estado, mayoritariamente de los impuestos que pagamos, desde los empresarios más ricos hasta las personas que tienen un salario arriba de 890,000 colones y que pagan impuesto al salario. De ahí sale calles, educación, seguridad, todo lo que, y salarios, evidentemente, el pago de los salarios de todo el sector público. Por eso, le guste a quien le guste, tengamos espíritu social o más de derecha, el país requiere de un sector privado fuerte y pujante que genere los recursos necesarios, primero para contratar personal y segundo, para aún pagando todos esos salarios, genere las ganancias suficientes para nutrir al Estado de todos esos recursos que necesita. De hecho, si en el sector público se entendiera cada vez más que entre más facilitadores del ecosistema privado se llegaran a ser, pues mejor les iría a ellos. Porque si el sector privado crece, contrata y gasta. Por lo tanto, genera impuestos, por lo tanto, genera ingresos. Y entre más contratación tenemos, la actividad económica se mueve más. Sí, claro. Y si la actividad se mueve más, es mucho más fácil elegir. Porque ya el Estado va funcionando con esos propios recursos. Entonces, ahí sí las diferencias no son tanto. Las diferencias van a ser más bien de la visión, ahí sí realmente de si quiero tener un Estado más fuerte, y no de más estatista, o si quiero ser un Estado que es más facilitador, menos interventor en las decisiones políticas, y por lo tanto va dando lo que llaman más libertad, que es lo que promulga, y ahí sí podemos meter a los partidos políticos ideológicos ahí. Unidos Podemos es un partido más de derecha, el de Natalia Díaz, la Unidad Social Cristiana, a pesar de que su nomenclatura es social cristiana, en la realidad la Unidad siempre ha sido un partido más proempresario. Liberación era un partido que ha dado sus vueltas, en el sentido de que cuando nace es bastante más estatista. ¿Cómo es ahora? Social confuso. Después tiende en algún momento a crear los escenarios para que el sector privado se fortalezca, con la incorporación a Costa Rica, primero en la ronda Uruguay del GATT y después en la Organización Mundial del Gobierno y los firmados de los tratados de libre comercio. El Frente Amplio, que es más de izquierda. Yo veo a un Claudio Alpizar que está con, ¿cómo se llama el partido de él? Esperanza Nacional, un poco más de izquierda. Veo... centro izquierda. Sí. Él se autodenomina el único socialdemócrata. Por eso es más izquierda. Alguien que se dice socialdemócrata y socialdemócrata remembrando para mí la esencia y los fundamentos de la fundación del Partido Socialdemócrata, que tuvo delegado de constituyentes para la actual constitución. Me parece que es un poco más esa visión un poco estatista, más de izquierda que lo que vemos en algunos momentos. Veo a Fernando Zamora más centro, pero más conservador. Su vocación por su naturaleza personal. Y su naturaleza personal, me parece, por lo que yo sé, Fernando ha participado del Opus Dei, es una versión de la iglesia mucho más conservadora de la iglesia católica. Entonces sí lo veo mucho más conservador en sus posiciones, sobre todo en la parte social. No lo veo apoyando
nada que tenga que ver con la comunidad LGBTI, ni matrimonio igualitario, ni posibilidad de tan siquiera de discusión de aborto. Son temas que en un gobierno de Fernando Que Zamora ya no se sabe que no. Igual que Fabricio, o sea, en eso están ideológicamente, religiosamente muy, muy similares, solo que uno viene del catolicismo y otro viene del cristianismo no católico. No es que no me gusta llamarlo diferente porque la gente se puede sentir aludida. Bueno, entonces, partiendo de eso, nos metemos en un escenario que entre más democracia, entre más libertad haya, hay más responsabilidad para elegir. Entonces, volviendo para seguir con la consecuencia de lo que hablábamos. Uno, la democracia tiene que ver con libertad, pero la libertad tiene que ver con un compromiso de responsabilidad. Y esa responsabilidad, usted nos decía que nos comprometía a ir a votar. Pero bueno, eso fortalece la democracia. Sí, debería. Pero también el no voto es un llamado para pensar a quién no le estamos cumpliendo. ¿Qué es lo quiénes están quedando atrás que un 40% de la población no le interesa votar? Y aquí voy a agregar ese 40%. Hay un 10% que vive fuera, hay un 10% que entre el lapso que se abre el padrón electoral y las elecciones se mueren o se enferman y es imposible votar por esa razón. O se pasan de casa, votan en Sarapiquí y están viviendo en Guanacaste. Exactamente. Realmente es como un 20% el que tiene un desinterés y apatía por la política. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con ese 20%? Porque ese 20% unido elige presidentes o presidentas. ¿Tan mal hemos hecho las cosas? El problema no es si tan mal, es si se despiertan todos y empiezan a pensar en función de quitemos a todo lo que está porque no nos sirvió, no nos respondió y pongamos a alguien disruptivamente diferente. Eso puede ser un problema. Claro, pero también tiene que pasar por hacer la mea culpa de qué no estamos haciendo. O sea, vamos a ver. Porque ese es el resultado final. Es como cuando hablamos de la delincuencia. La delincuencia tiene que ver con muchos factores, pero el primero es de falta de oportunidades para un montón de gente que no tiene acceso a la educación y a empleos dignos y que tienen que buscar, y no lo justifico antes de que alguien me ataque, y que buscan formas alternativas para llevar su sustento. Algunos lo hacen por pillos y malos, pero hay un sector reclutado que no tiene ni la madurez ni el conocimiento, sobre todo en los jóvenes, y nuestra misma televisión, canales, novelas y falta de civismo ha fomentado de que el joven tenga dinero de cualquier forma, metiéndose en pandillas, en el narco, en cualquier cosa, y que además con algo horrible, que le facilita mujeres que quieren tener riqueza, no le importa de dónde vienen, o que pongan su vida en riesgo metiéndose con un pillo o un mafioso. Son cosas que realmente hay que analizar en el trasfondo. Ese es el resultado. Pero tiene que ver con la falta de oportunidades. Ok, la democracia, igual. El resultado es que tenemos abstencionismo. Pero ¿cuáles realmente las causas? Aquí que hacemos estudio para todo, nos falta profundizar en cuáles son las áreas que yo podría decir dónde no estamos cubriendo. Porque si yo me pongo a analizar, la gente se puede quejar mucho de la salud, de la caja y todo lo demás, pero estamos cubiertos. Hay acceso. En otros países, de verdad, la gente se queda a las afueras de los hospitales porque no tiene un seguro o porque se le acaba el seguro. Y ahí nadie se queda ni un minuto si no tiene cómo pagarlo dentro del hospital. Aquí, sí, entra mucha gente que no está asegurada, que nos quitan espacios y todo lo que ustedes me quieran decir. ¿Qué te parece la idea de Natalia Díaz? De que deje de ser un sistema de salud centroamericano y se convierta en un tico y que los de afuera tengan que pagar verdaderamente por su servicio. Yo creo que todo el mundo que lo usa, tico o extranjero, debería pagar, ya sea porque esté formalmente asegurado, y si no estaba asegurado, lo que no puede ser es que a un tico le digan, que lo he escuchado de gente que trabaja en la caja que me cuenta, que a ellos lo que les molesta es eso,
que llega un tico que no está asegurado por el motivo que sea, o que la ley diga que hay que hacerse, que hay que pagar, y no lo quieren atender, pero llega un extranjero y a ese sí se le atiende aunque no esté asegurado. Eso es lo que no debe pasar. Y a los dos debería cobrársele. A los dos debería cobrarse. Es más, yo he ido más allá, Jonathan. Yo he dicho que la caja debería tener la posibilidad de vender otros servicios. Cuando yo tenía 20 o 30 años, aquí en el Hospital San Juan de Dios había una cosa que se llamaba pensión llorente. La pensión llorente eran camitas individuales. Los más ricos llegaban y pagaban por tener ese espacio y no estar en el salón. Y la gente dice, no, eso muy mal porque no es igualitario. Pero eso le daba recursos nuevos a la caja. Eso no lo cerraron por igualitario. Eso lo cerraron para que el rico ya no le pagara a la caja y sino se fuera a pagar a los hospitales privados. Eso lo hicieron. Ese recurso se lo quitaron a la caja para comercializárselo y dárselo a los hospitales privados. Y eso es lo más normal en todo el mundo. Y eso es lo más normal. Entonces yo sí creo que nosotros podemos tener servicios que le generen recursos. Y lo voy a poner como otro ejemplo. Nosotros los notarios públicos nos quejamos mucho que a veces presentamos una escritura y a pesar de que tiene tiempos, a veces hay que escribir y todo porque ya tiene una semana y no. Y más si era una sociedad anónima. Ahora, con un proyecto que se llama Crea Empresa, con Raxa, yo me meto a una página, meto la sociedad y a las 4 horas está inscrita. ¿Tengo que pagar por ese servicio? Sí, Raxa me lo cobra. Pero hay un costo-beneficio. Pero está inscrita el mismo día. Claro. Entonces yo digo, si podemos tener trámites rápidos para alguien que quiere, o sea, necesita, por ejemplo, comprar un carro que le quede inscrito hoy porque va a usar ese carro para salir del país por un trabajo, por paseo, por lo que le dé la gana y quiere pagar por un trámite rápido. Y si se puede. Y si se puede, páguelo, porque esos mismos recursos van a dar para contratar nuevos registradores y no ir en detrimento del servicio normal que da una institución. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros deberíamos empezar a valorarlas, no quedarnos con lo que ya está hecho y cómo no podemos generarle más recursos adicionales. Turismo médico. Sí. O sea, porque tiene que ser Tenemos que pensar fuera de la caja de herramientas para poder sacar al país adelante y hacerlo prosperar para todos. Hay un ejercicio que yo le hago a mis estudiantes y que aprendí en un taller de coaching que a uno le ponen 9 puntos. Cuando usted ve los 9 puntos son uno en la izquierda, uno en el centro, otro a la derecha, después va bajando en parte. Pero visualmente usted ve una caja, como un cuadrado. Y el ejercicio es como con 4 líneas, tocas todos los puntos. Y empieza uno a darle y no lo logra porque no puede levantar el lapicero. La forma de resolverlo, hay que salirse del cuadrado, de que nunca fue un cuadrado, cuadrada es nuestra mente, para unirlo. Y entonces el coach a mí me decía, saludos a Don Stormy, por cierto, que el coach a mí me decía es, ¿quién te dijo que había un cuadrado? ¿Quién nos dijo que la limitación la pone uno solo? ¿Quién nos dijo que hay cosas que no podemos hacer? O sea, si hacemos el procedimiento correcto, por ejemplo, mucha gente del gobierno que dice, hay que hacer cosas que no se puedan. Claro, pero hagámoslo bien. Estoy con ellos, pero hagámoslo bien. Entonces, con las reglas que tenemos, empecemos a cambiarlas, pero no impongamos cosas que no se pueden. Ronnie, ahí son las 10:40, estamos totalmente en vivo y a pesar de que estos análisis que estamos haciendo los vamos a hacer todos los lunes porque necesitamos hacer conciencia de los cambios de mentalidad y de acción que hay que hacer, hay puntos de la agenda nacional que me gustaría ir tocando con vos para poder ponerlos en contexto, quitarle la piedra en el camino y entender la esencia de las cosas. Y te comentaba en la mañana que hay 4 puntos que me interesa ir tocando con vos para entender qué pasó el fin de semana. Claro, yo quise, a raíz por eso empecé con la confrontación, quise a partir de hoy empezar a poner el panorama de qué vamos a hablar. ¿Sí? Si vamos a hablar de partidos políticos, vamos a hablar de democracia. Y por eso quise hablar de todo esto. Yo sabiendo que ya me habías puesto estos temas para hoy, pero quiero hacer y después voy a grabar todos estos programas, los voy a ver y voy a ver si escribo unos ensayos sobre todo lo que hablemos acá en función de esta elección. Y uno de los temas que vos me decías después de hablar de democracia es la
postulación del partido oficialista para el partido Pueblo Soberano. Entonces, y por eso hablaba antes de cuáles son las razones por las cuales algunos costarricenses se encuentran insatisfechos. Para hablar de Pueblo Soberano, quiero empezar por ahí. Yo creo que una de las razones por las que mucha gente a veces se siente insatisfecha es por la falta de consecuencia entre lo que decimos y hacemos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el Partido Pueblo Soberano es un partido político, como lo puede ser La Unidad, Liberación, Los Patitos Van al Kinder, el nombre que usted le ponga. Costa Rica Manda, que ahora tan siquiera aparece en ese bloque de apoyo al gobierno. De hecho, ya no aparece. Pero no que estuvo en los 5 que estoy. Pero que era un partido afín al gobierno que manejaba este señor Choreco, que le dicen Choreco, que está implicado en lo del BESI. ¿Qué pasa? Que yo me imagino que los partidos de oposición lo usarán en campaña. Hace menos de un año, doña Pilar Cisneros, y yo iba a buscarlo y se me fue. En el 23 fue. Sí. Que en otra emisora dijo lo que dijo de ese partido. Dijo esto: este no va, este partido no nos representa, este partido no es el rodriguismo. No, dijo todo lo peor que puede decir de un partido. Y yo creo que por eso se le cae la bandera a Costa Rica en el momento que se la dan, porque yo creo que ella sabe lo que dijo y sabe que ahora le está diciendo a los costarricenses: vamos con este partido. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió o qué hace dudar? Este partido puede ganar las elecciones, Jonathan. Sí, sin duda. Podría ser. Pero también puede ser que gente que es un poco más analítica diga: porque hace un año me dijeron que esto no servía y ahora sirve. Eso quita credibilidad. Y tal vez era gente que había empezado a volver a creer en la política y que ya esto dice: no, todos son iguales. La verdad es que me voy para mi casita porque ni doña Pilar, ni Rodrigo Arias, ni ninguno, todos son la misma cosa. Bueno, a mí me parece que en ese concepto tiene un resbalón el oficialismo, en el anuncio del partido como tal. Me parece que además, con el manejo de las encuestas que ellos tienen, que es muy favorable, de apoyo al presidente, transformar el apoyo al presidente en votos para otra persona no es lo mismo. No es lo mismo. Que sé que Pilar se va a meter a apoyar a doña Pilar, pero también doña Pilar, después de 4 años en la asamblea, tiene un desgaste. Ya no tiene poquito menos, pero no tiene esa misma popularidad que tenía hace 4 años. Y las figuras que va a apoyar de repente no son igual de fuertes como el presidente. De hecho, no sé si van a tener un sinónimo de Pilar Cisneros en la que viene para sostener el redil. Porque ya sería el presidente actual. Sí, bueno, si renuncia. No, en la que viene me refiero. ¿Vos te referís al 2026? Sí. Pues si es Pilar, ella se va a meter en campaña, va a dejar la asamblea. No, me refiero ya a la nueva asamblea. A los candidatos ya electos, que alguien que haga el rol de ella. Constitucional 2000, claro, no va a ser lo mismo. Siempre hay personas con buenos liderados. Este país tiene buenos líderes. Sí. Buenos líderes, y no, me refiero a buenos líderes, a personas que saben hablar y que saben hablarle al electorado, a los costarricenses y que tienen la capacidad de asumir. No son lo mismo, pero sí, no dudo que vayan a conformar una papeleta donde tenga personas. El otro es, uno empieza a ver el comando de campaña para ver las... No, voy a empezar al revés. ¿Qué tan complicado es ese resbalón? ¿Qué tan sensible? No, voy a empezar al revés para que la gente no diga que estoy hablando mal. Voy a empezar por las cosas buenas. Las cosas buenas es la cantidad de gente que reunió. Ahí habrá gente que me dirá: no, hombre, Ronnie, ahí no llegó nadie. Llegó más gente que lo que podría movilizar cualquier partido político hoy en estas alturas de campaña. Y otros me dirán: no, pero es que tenían buses. Todos los partidos históricamente han puesto buses. No pone movilización. Entonces, lo que quiero decir es, creo que no fue lo que ellos esperaban, pero no está tan mal como la oposición trata de hacerlo ver. Entonces, empiezo por ese plus. Tuvieron capacidad de movilizar gente. Eso me parece bien. Me parece un plus interesante. Todavía, a pesar de que se supone que se iba a develar cuál era el partido, era Vox Populi, que el partido era Partido Pueblo Soberano. El uso de la bandera de Costa Rica, que si bien es cierto, a nivel partidario son prohibidos el uso de los símbolos patrios, esa idea que ellos quieren vender de que estamos rescatando Costa Rica
Para mí, check de positivo al mensaje de comunicación. Me parece bien, porque creo que para nadie es un secreto que la persona hoy más fuerte para el liderazgo de ese partido para el 2026 es doña Laura Fernández, ese papel protagónico que si usted lo ve está ahí en primera línea, pero no es parte del comité ejecutivo del partido, tiene funciones dentro de la campaña que además me parece que van consecuencia y corroborando que ella va a ser la candidata porque está en planes y programas. La candidata o candidato de un partido debería tener claro cuáles son sus planes y programas. Eso, yo, Ronnie Monge, mi creencia, no lo delegaría en nadie. Yo, candidato, quiero saber qué vamos a ir a ofrecer en campaña. Quiero saber qué vamos a proponer. Un candidato serio. Exactamente. No debería estar en manos de nadie que no fuera el candidato. Mi perspectiva, eso cada candidato y cada partido lo maneja diferente porque son creencias diferentes a las que tiene Ronnie Monge. Entonces, eso positivo del sábado. Generaron una expectativa que también se cumplió. Propios y no propios, todos queríamos saber, aunque supiéramos cuál iba a ser el partido. Pero todos estábamos a la expectativa de algo que sabíamos que iba a pasar. Pero a veces las cosas que a veces pensamos que van a pasar no pasan, como ayer no ganó el Paris Saint-Germain. Entonces, en la vida, y a la en el abuela fútbol no fue y en campeón todo, en los últimos 10 años. la abuela no fue campeón, que cosa que tampoco esperábamos. Entonces son cosas que crean esa expectativa. Aunque todo el mundo crea que va a pasar, si pasan, y es lo más fácil. El lunes, con el periódico de la Mar, yo sabía que ese era el resultado. Yo sabía que iba a ser pueblo soberano. Pero al final no estuvieron con expectativa. Y en política generar expectativas es bueno. Es suma y bueno. Entonces, eso es lo bueno. ¿Cuáles son los resbalones? La falta de consecuencia con lo que se dijo de la máxima líder del partido, que es doña Pilar Cisneros. Por eso ella le dan ese norte donde da la bandera de Costa Rica y del partido y sacarla de la caja y decir, este es el partido que representará a los jaguares, etc. Yo hubiera cambiado de nombre, yo hubiera puesto Jaguar. Yo creo que ahí todo el mundo hubiera tenido claro que era el partido del gobierno. Ellos hablan de los nuevos costarricenses y en las figuras que presentan hay gente que tiene sanciones para el ejercicio público, corroborada justo también esta misma semana. Hay gente que su negocio comercial, que es lícito y todo, pero del cual muchos costarricenses se quejan porque es una empresa que hace cobro incumpliendo las normas establecidas por la ley, que no puede haber acoso. Es una empresa que ha sido múltiplemente demandada por el acoso de cobro, donde muchos costarricenses han perdido su casa, sus bienes a través de esa empresa que compra créditos a bancos y a otros para ir con un único objetivo, que es recuperar lo que sea, casa, carro, salario, lo que usted tenga, no le importa. El banco muchas veces da más oportunidades. Entonces, esas figuras también ligadas a un canal que ha sido muy pro gobierno, que ahora es muy fácil decir, cedo las acciones, pero cuando uno cede las acciones, pues tan siquiera las vende, las cedo. Yo te estoy regalando algo. Hay almuerzo gratis, decimos en la cultura costarricense. Me están cediendo las acciones de un canal de televisión que tiene pauta del gobierno, que recibe apoyo del gobierno. ¿Ese canal va a ser neutral en este proceso electoral? Lo veo difícil. Puedo equivocarme, y lo digo aquí públicamente. Es mi creencia, lo veo difícil. Porque, como analizaba yo en uno de los programas que tengo yo, aquí hay prensa canalla, sí, porque la hay, pero también hay prensa vasalla, que por plata se cede ante los intereses, y es lo que vos decías al inicio del programa. Siempre hay grupos. Ahora no están los canales o medios tradicionales, pero hay otros canales y medios haciendo lo que hacían los otros medios con otros partidos. Entonces, no nos engañemos. Entonces, esos son el claroscuro que nos enseñó el Partido Pueblo Soberano el sábado. Luces y sombras en el arranque. Para mí, error haber arrancado tan temprano como decía antes, sí, aún teniendo tanto beneficio con encuestas. Yo hubiese... ¿Por qué? Porque ya este tipo de cosas que yo señalo
no solo Ronnie Monge las está viendo un montón de Mira, gente y va a empezar a sigo atacarlos. yo sigo creyendo que adelantaron el anuncio por el aguacero que estaban teniendo de parte de todo el mundo. Tenían que retomar el control de la agenda y la retomaron. Ahorita todo el mundo está hablando del tema. Sí se guardan la candidata o candidato, pero dicen que la van a anunciar en un mes. Me parece error también. Yo lo haría en agosto. Yo ¿Para haría qué? casi que en septiembre. Sí, ¿para qué hacerlo antes? ¿Para No qué hace falta. septiembre? Primero porque sigue generando expectativas. Lo que pasa es que aquí también nos enfrentamos a los datos y dato mata relato. Es de repente su candidato o candidata que quieren sigue con poco conocimiento de los y las costarricenses y no quieren que les coja el tren y que al final lleguen muy cerrados a diciembre, enero, que es cuando se va a definir esto, como un candidato de poco conocimiento público, señalando lo que hablábamos hoy 8, de que van a tener poco espacio de financiamiento político los partidos. Rodney, nos quedan 3 minutos, tal vez 4, depende de lo que don Chava nos diga ya en cabina. Chava dice que 4. 4 minutos. Y nos quedan varios puntos, no vamos a tocarlos todos para hacerlo Seguimos bien el hecho. lunes. Seguimos el otro lunes, pero hay un tema que me gustaría saber tu lectura. Las asambleas provinciales de Liberación Nacional se hicieron y hasta en noticia, en Cartago, alguien fuerte no ganó y las demás no sé si ganaron los que tenían que ganar de acuerdo a la línea del candidato. ¿Cómo estuvo eso? Mira, lo que pasa es, también lo hablamos el lunes pasado, estos procesos son muy atípicos porque hubo poca injerencia del candidato en los procesos distritales. Históricamente, los que quieren ser candidatos se meten, arman grupos, financian, dan comida, camisetas y todo para que los grupos locales se fortalezcan y cuando vayamos en esa suma de las estructuras haya una respuesta más directa hacia el candidato o candidata. Hoy lo que ganó en Liberación Nacional en general es la realidad de las fuerzas internas de liberación, donde en muchos de los casos tan siquiera hubo fuerzas, hubo acuerdos y entonces no hubo disputa. Lo que hicieron fue una repartición porque ya todo estaba arreglado. Entonces, por eso no hay tanta noticia de confrontación excepto Cartago. Porque Villanueva. ves perdiendo control a alguna gente o ganando control a algunos, pero al final es muy realidad de la propia dirigencia. Aquí no hay injerencia candidato. Aquí es ya lo que se había acordado desde los resultados de los distritales. ¿Sale fortalecida Liberación? Sí, en el sentido de que yo podría decir, igual, voy a hablar claros y oscuros. ¿Cuál es lo beneficioso? Nadie o muy pocos quedan resentidos para decir no vamos a ir a apoyar al candidato. Con lo que pasó, la mayoría de la gente debería, que está metido en los procesos en este momento, debería apoyar al candidato. Que sale debilitado en la fuerza interna, que al no haber disputas, tampoco estamos midiendo el poder real de esos liderazgos. Son hechos por acuerdos, no porque realmente se metieron al territorio a disputarle X a Y quién tiene más liderazgo en esos territorios. Entonces, eso que históricamente ha sido el músculo de Liberación Nacional se ve debilitado. ¿Qué ganó más? Lo vamos a ver en febrero. Si la no disputa o la ausencia de disputa. Es una apuesta. Es una apuesta. Listo. Una apuesta. Este ha sido el primer programa de Red Democrática con Ronnie Monge, todos los lunes de 10 a 11, no se lo pierda. Hay muchos temas que tratar y mucho que desarrollar para poder entender el ecosistema electoral de aquí al 1 de febrero. Muchas gracias, Ronnie. Nos vemos, un saludo para todos y de verdad nos vemos todos los lunes a analizar el fútbol, era la política, después de los partidos políticos, chicos y chicas, de verdad. Saquemos espacio, programas como el de Jonathan, nos permiten conocer un poquito más a qué nos vamos a enfrentar el primer domingo de febrero de 2026. Es responsabilidad de todos elegir bien. Así no nos es. quejemos. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Mañana un nuevo programa a 10 de la mañana, no se lo pierda. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa.